Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. Es un gusto saludarlos, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa Blue, que los acompaña como todos los domingos a través de todas las frecuencias de Blue Radio y también a través de la señal de Noticias Caracol en vivo. Los estaremos acompañando con el mayor de los gustos hasta las 12 del mediodía para analizar lo que ha pasado en esta muy agitada semana de noticias en Colombia, de noticias en el mundo y sobre todo de mucha información para que ustedes tengan la mayor cantidad de elementos de juicio a la hora de tomar decisiones y de entender lo que pasó y entender lo que viene. Bienvenidos. Esto es Sala de Prensa Blue. Muy bien, y comenzamos. La noticia de la semana, sin duda, el debate doloroso que se ha tejido y que se volvió político. Un drama humano que se convirtió en una polémica política. No hay nada más ruin, no hay nada más despreciable que lo que hemos visto esta semana. La muerte de un pequeño niño, Kevin Acosta, quien padecía de hemofilia. Se cayó de su bicicleta, sí. Murió, su familia lo dicen expertos, por falta de medicina para tratar esa hemofilia. El tema, repito, se convirtió en una polémica política y que derivó en algo totalmente deshumanizado, cuando el presidente de la República y su ministro de Salud decidieron convertir el tema en algo político, tras asegurar y justificar que el niño murió fue por un trauma craneoencefálico severo, accidental, que le provocó una hemorragia intracraneal. Más allá de estas palabras técnicas de un dictamen y de una conclusión, pues otra vez pone al sistema de salud en el ojo del huracán. ¿Qué clase de sistema de salud estamos incubando en que a la mamá de un niño le terminan echando la culpa de su muerte cuando al niño no se le estaba prestando la atención médica que necesitaba de la muy famosa nueva EPS de la que tanto hemos hablado acá? El doctor Ramón Abel Castaño es un médico especialista, es experto en sistemas de salud pública, es tal vez una de las personas que más conoce de este sistema de salud. Doctor Castaño, gracias por atendernos esta mañana en Sala de Prensa Blue. Muchas gracias, Juan Roberto, por la invitación. Un saludo a su audiencia. ¿Qué tan frecuentes son este tipo de debates? Y se lo pregunto porque usted ha hecho tesis doctorales, usted ha estudiado el tema de la efectividad o no de un sistema de salud. Un debate como el de este niño Kevin, que hemos presenciado esta semana en Colombia, ¿qué tan comunes son? Pues paradójicamente en muchos sistemas de salud estos hechos no ocurren porque las personas no tienen acceso al medicamento de alto costo. Entonces precisamente ocurren por ausencia de acceso a los tratamientos. En Colombia ocurren porque al tener acceso a los tratamientos, pues obviamente los pacientes mejoran sus condiciones y cuando pierden el acceso, pues claramente los riesgos son mucho más evidentes que un paciente que nunca ha tenido tratamiento. Entonces estoy hablando pues de los países de Latinoamérica, países como de niveles de ingresos similares a los de Colombia. Obviamente en los países desarrollados este tipo de pacientes tienen tratamientos exhaustivos permanentes sin ninguna suspensión. Entonces en los países en desarrollo es paradójico, en Perú, por ejemplo, en Honduras, en Centroamérica, en países de la región, estos pacientes no tienen acceso a sus medicamentos, entonces nadie se da cuenta, no pasa nada, paradójicamente, ¿no? Sí, mire qué tristeza. El caso del niño Kevin, doctor Castaño, ¿es un niño que no tenía acceso a la medicina por lo que usted ha podido escuchar, ver y oír de este caso? No, los pacientes en general con enfermedades de alto costo, sean huérfanas, raras o no, en general en Colombia tienen muy buen acceso a los medicamentos de alto costo y este país es un modelo en la región en ese sentido. Y en este caso particular, pues ya le corresponderá a las entidades de vigilancia y control o a las entidades pues judiciales determinar si hubo algún problema en el acceso al medicamento, pero en general en el sistema colombiano estos pacientes tienen muy buen acceso. Lo que sí ocurre, y eso es importante que la audiencia lo entienda, es que por el sistema que nosotros tenemos,
cuando una persona está en una EPS y esa EPS decide cambiar de proveedor de ciertos programas, por decir algo, hemofilia o en diálisis renal, ¿cierto? La EPS es responsable de que esa transición entre el programa existente y el nuevo programa se haga con la debida diligencia y con todo el cuidado, porque claramente en esa transición hay riesgos, ¿no? De que la cita que tenía entonces se perdió, entonces hay que volver a conseguir, el medicamento se le acababa justo al otro día. Entonces todo ese tipo de papeleos y de procesos administrativos pueden ocurrir, pero normalmente la EPS responsable hace un buen proceso de transición y no pasa nada. Nunca ha pasado. O sea, en la historia del sistema, ese tipo de cosas no han llegado a una situación como esta en particular. Sí. Entonces creo que es muy importante mirar con los debidos cuidado, con las entidades pertinentes, cómo fue esa transición. Pero también quiero pues como no referirme al caso de Kevin en particular, porque pues es como... O sea, respetando un poquito el dolor de la madre y de su familia y aprovechando más esta situación para hacer un análisis como grande del sistema, ¿cierto? Sin entrar en la particularidad del caso individual. Sí, no, y seguramente usted tiene razón. En este caso puntual deben ser las autoridades las que lo definan. A lo mejor se termina este gobierno y nunca sabremos qué pasó como tantos otros hechos lamentables o escándalos que lo han rodeado. Pero más allá, digamos, de la razón que asista a unos y otros, es que estaba aquí leyendo el caso del niño. El muchacho necesitaba una medicina cada 28 días. La última vez que se la habían puesto era el 12 de diciembre. No sé, ahí, y la mamá lo dice, ella estaba sufriendo porque no le daban el medicamento. Repito, puede ser un caso puntual, usted puede tener razón, pero en este caso pareciera que no operaba eso que usted dice, que le dan a tiempo a una persona que tiene una enfermedad como hemofilia la medicina que necesita en el momento que se requiere. Exactamente, esa es digamos, lo que tenemos que utilizar este caso como un evento adverso, como algo que ocurrió y que debe servirnos como sistema para aprender qué hay que hacer para que esas cosas no vuelvan a suceder. Ya las cosas, el tema personal y de la mamá, pues ya habrá las instancias judiciales que lo resuelvan. Pero sí es muy importante, porque en Colombia es muy importante hacer esa diferencia, porque en Colombia hay EPS muy serias y muy juiciosas que hacen ese proceso de transición con todo el cuidado. Y el prestador actual, o sea, el programa, los médicos, etcétera, hacen toda la transición con el programa nuevo. Y entonces, mire, este es el paciente fulanito de tal, que tiene estas características, que está recibiendo este medicamento, y lo reciben como, así como cuando uno está en el hospital y llega el médico de turno del siguiente turno, tal cual, la entrega de turno. Entonces, ahí ahí hay diferencias. Hay EPS que son muy responsables y muy juiciosas, y hay otras que parece que no lo son, pero ya entrarán las entidades pertinentes a hacer esa diferenciación. Doctor Castaño, al margen de este caso, que repito, pues ha puesto otra vez en el ojo del huracán al sistema de salud intervenido por el gobierno y a la nueva EPS en particular, en estos tiempos, y usted sé que ha escrito ensayos, ha hecho artículos, ha dado conferencias y con quien usted habla, repito porque nos lo recomendaron mucho, nos dijeron, hable con el doctor Castaño que sabe del tema. Lo que ha pasado con el sistema de salud en Colombia, el diagnóstico suyo es ¿cuál en estos últimos 4 años? Bueno, en estos últimos 3 años, para ser más exactos. Sí, 3 años largos. El diagnóstico, sí, exactamente. El diagnóstico es clarísimo. El gobierno, desde el 2022, llegó con la intención de hacer una reforma estructural a fondo del sistema, lo cual implicaba pues un viraje de un sistema que tenía una historia de 30 años a un sistema completamente diferente, y pues entre más fuerte es el viraje, más grande es el traumatismo, ¿no? Pero eso es un primer punto como en general para considerar. Lo segundo es que el gobierno manifestó explícitamente en cabeza de su ministra de Salud de entonces, Carolina Corcho, que había que crear una crisis explícita para que el país entendiera la necesidad de una reforma. Y esa crisis explícita la causan con una medida muy simple, y es cerrar la llave de la plata. Entonces, desfinancian deliberadamente la UPC, que es el dinero que el gobierno le entrega a las EPS para que pueda pagar la atención en salud de las personas. La desfinancian deliberadamente para el año 2023,
para el año 2024 y para el año 2025 exagerado, pues el efecto del desfinanciamiento para el 2025 fue enorme. Ya para el 2026, digamos que la siguen desfinanciando, pero con una brecha no tan grande. Entonces, ese efecto de desfinanciar los ingresos, los recursos que se irrigan en el sistema, pues ha generado todo esto. Es decir, se disparó la cartera, se dispararon las deudas de más de 180 días, se dispararon las peticiones, quejas y reclamos, lo que llamamos las PQRDs, se dispararon las tutelas como nunca lo habíamos visto, se están disparando las muertes evitables de pacientes que venían en tratamientos y a raíz de esta insuficiencia de recursos, pues entonces no les dan el tratamiento, no consiguen el contrato, no consiguen las EPS, sobre todo las intervenidas, no consiguen quienes presten los servicios. Entonces, pues ahí está la consecuencia. La crisis explícita la generaron con esa intención deliberada de desfinanciar el sistema y ahí tenemos la consecuencia. Cuando el presidente Petro habla hace un par de años de su famoso chu-chu-chu, sí, él creía que solamente iba a afectar las EPS y que se iban a ir del mercado porque se iban cayendo una detrás de la otra. Pero todos los que conocemos el sistema se lo advertimos, ese chu-chu-chu va a afectar a toda la cadena, a los hospitales, a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores, a las farmacéuticas, pero sobre todo al final a los pacientes, sí, que son los que están pagando hoy el precio de esa intención deliberada del gobierno de desfinanciar el sistema. Sí, es que me acuerdo, eso es ofensivo, el famoso chu-chu-chu, que miren lo que terminó. Doctor Castaño, volviendo al caso de Kevin, y claro, entendemos y será un debate enorme saber qué va a pasar con el sistema de salud después de este desastre en que ha terminado en este gobierno, pero más allá de eso, ¿qué le dice a usted que un presidente de la República y un ministro de salud, que entiendo es médico, salgan y digan lo que digan sobre el caso de este niño de esa manera tan olímpica, tan desabrochada y tan política? Un tema humano y médico. Sí, absolutamente, sí, es muy reprochable que hayan asumido esa actitud, pero realmente no es la primera vez que lo hacen. Este es el reflejo de una actitud, de un comportamiento consistente. Recuerde que los grupos de pacientes, que son sobre todo los pacientes de alto costo, sí, que son los que viven el sistema en el día a día, lo sufren en su pellejo o en el de sus seres queridos, han denunciado y han elevado su voz con mayor insistencia cada vez diciendo nos están matando, y el gobierno los ha señalado y los ha estigmatizado y los ha ignorado descaradamente. O sea, este es un último caso de una secuencia trágica de hechos que el gobierno descaradamente le echa la culpa a los pacientes. Por favor. Sí, porque dicen que están a favor de las EPS, porque dicen que que quién sabe quién nos estará financiando. Pero por Dios, los grupos de pacientes en este país siempre han dado la batalla contra los problemas del sistema, contra las barreras de acceso, siempre la han dado, han sido el dolor de cabeza de las EPS. Y gracias a ese activismo efectivo de los grupos de pacientes habíamos logrado mejorar muchas cosas en el sistema. Ahora que este gobierno causa esa crisis deliberada, pues todos los problemas se exacerban, se profundizan y se magnifican, y los grupos de pacientes, pues ¿qué más hacen? Gritar más duro y hacer más bulla, y el gobierno se defiende atacándolos, estigmatizándolos y diciendo que es que están obedeciendo a otros intereses. Eso es absolutamente reprochable desde mi punto de vista. Sí. Doctor Castaño, para terminar, una pregunta facilita. ¿Cómo queda el sistema de salud después de este gobierno? Llegue quien llegue a la presidencia, ¿cuál es el diagnóstico suyo? ¿Qué hay que hacer para recuperar el rumbo? Pues en eso ya hay más o menos un cierto grado de consenso entre todos los que estamos trabajando en el plan de recuperación del sistema después del 7 de agosto. Y el consenso en el que más o menos todos estamos, al que estamos llegando desde caminos diferentes, excepto obviamente el grupo del gobierno que está ahora pues tratando de competir por las elecciones. El resto de los grupos, de los candidatos, tienen claro que hay que recuperar el sistema, hay que darle un startazo nuevo, y ese startazo no se puede hacer de otra manera diferente que con plata. Y entonces, ¿de dónde va a salir esa plata? De una cantidad de gasto redundante, hipertrófico dentro de la misma cartera de salud, ¿cierto? Sí. Que es todo este tema de los equipos básicos de salud, que ha sido un desperdicio de dinero enorme, sin ninguna efectividad.
eso puede generar unos recursos que se utilicen inmediatamente para darle oxígeno al sistema. Y ojo que no es para enriquecer a las EPS como muchos dicen, no, es que es plata que se le debe a los hospitales, a los médicos, a las farmacias, a todo el mundo. O sea, puede pasar directo sin pasar por las EPS, porque la necesidad que tiene el sistema es todo el sector que presta los servicios de salud. Entonces, ahí es el oxígeno necesario que tenemos que dar en esos primeros días. Y definitivamente sí hay que hacer una reforma estructural del sistema. Este sistema tiene unos problemas estructurales de fondo. Por eso estamos en lo que estamos y los traíamos desde antes, eso también hay que reconocerlo, pero sí. Este gobierno profundizó esa crisis, lo que tenemos es que desprofundizarla y seguir con la tendencia que veníamos de buscar una reforma que sea razonable, que sea sostenible y que nos permita tener a todos un sistema fiable, confiable, ¿cierto? Uh-huh. Hablábamos aquí un día con Augusto Galán y ¿sabe cuál es la paradoja más grande de todo esto? El gobierno actual pretendía, según lo dijo desde un comienzo el presidente Petro, devolverles a los hospitales, al sistema público de salud, el manejo de la atención en salud en Colombia. Pero con el desastre del manejo, con todo esto que está pasando y que usted nos relata mucho mejor que nosotros, mucha gente se tuvo que ir al sector privado. Hoy la gente se está gastando más de su bolsillo, pagando medicamentos, citas de especialistas que antes les daba el plan obligatorio de salud, porque ese plan hoy no existe prácticamente. Sí, pues digamos que sí existe, pero esas reducciones son muy sensibles, sobre todo en las personas que tienen enfermedades de alto costo y en las personas de bajos ingresos. Sí. Cuando usted mira el gasto de bolsillo, cómo se ha incrementado. Recuerde que el gasto de bolsillo es el que pagan la gente directamente cuando van a ese médico particular o a la farmacia a comprar el medicamento. Y un paréntesis chiquito, ¿y sabe esa plata para dónde va? Pues para los privados de la salud. Mire las vueltas de la vida. El que con el chuchuchu quería debilitar el presidente. No, se lo pongo más claro. Ellos con su discurso en contra de que la salud no debe ser un negocio, le están haciendo el gran negocio a esos privados. Y no solo a los prestadores, no solo a los privados, sino a los aseguradores privados. Entonces las prepagadas y las pólizas están felices porque están vendiendo. Agosto. Claro. Están haciendo su agosto. Entonces con el cuento de que iban a acabar con la salud como negocio, terminaron haciéndole el mejor negocio Pongamos posible. Un ejemplo de eso, doctor Castaño. Una persona que antes iba a un especialista en su EPS, como no le dan la cita, pues tiene que irse, yo no sé, pues iba a preguntarle una pendejada, excúseme la expresión, que si usted ha oído del famoso plan complementario, que eso es que simplemente hay EPS que le dicen a usted, venga, págueme un poquito más y yo le acelero la atención. Sí, y se ha incrementado un poco ese segmento de planes complementarios. Pero claro, las EPS, como saben que el gobierno está empeñado en acabarlas, pues entonces ya dicen, no, entonces no hagamos plan complementario, porque el plan complementario está pegado de la EPS. Sí. Entonces lo que están haciendo muchas EPS es decir, no, entonces creemos una nueva organización, una unidad, un NIT diferente, una empresa diferente, que sea un plan privado. Entonces están tratando de moverlos a esos planes privados para que no dependan de la EPS. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa, Juan Roberto? Que la gente termina dejando de gastar en otro montón de cosas que gastaban, porque ahora sí hay que pagar por la salud como antes nunca lo tenían que pagar, así sea por un seguro, ¿cierto? Si usted va a terminar dedicando 100,000 pesos al mes por cabeza y una familia de 4 personas, son 400,000 pesos al mes para una familia que ganaba, qué sé yo, 2.5, 3 salarios mínimos. Eso es un golpe importante porque no van a poder gastar en otras cosas. Quítele, o sea, y eso por no hablar del que tiene que sacar 500,000 pesos para pagar un medicamento o una consulta privada o un examen de laboratorio. Y ni qué decir del que tiene, ustedes todas las historias que han contado en los medios de los pacientes que les entregan medicamentos que no tenían ni idea del precio que tenían. Cuando se fueron a averiguar en la farmacia en vista de que la EPS no les entregaba, son medicamentos de 3, 5, 10 millones de pesos. No. Por Dios, el 99% de la gente en este país no tiene cómo pagar esa plata, y menos mensualmente. Doctor Castaño, sin entrar en ramplonerías, pero ¿qué tanto puede haber aumentado la mortalidad en Colombia por cuenta del desastre del sistema de salud?
Eso es una pregunta difícil, porque la mortalidad en general depende de muchas otras cosas. Hay violencia, hay accidentes de tránsito, hay tendencias de largo plazo. Entonces, pues responderle a esa pregunta positivamente, como usted de pronto se lo está imaginando y como muchos creemos, es caer en el mismo error en el que cae el gobierno diciendo que bajó la mortalidad infantil, que bajó la mortalidad no sé qué. No, esos indicadores no cambian así tan rápido por acciones coyunturales. Entonces hay que tener cuidado, pero lo que sí es importante es mirar lo que está pasando en ciertos grupos de muy alto riesgo, que tienen una probabilidad de mortalidad mucho más alta, como son los pacientes con enfermedades huérfanas y de alto costo. Estos pacientes claramente tienen unas condiciones, pues unas enfermedades muy complejas y obviamente tienen una mayor probabilidad de morir en edades más tempranas, y eso todos lo saben y pasa en todo el mundo. Pero esa mortalidad tiene unos valores esperados, ¿cierto? Como unos valores normales, unos ciertos rangos normales. A veces mueren un poquito más, a veces un poquito menos, pero eso se mueve más o menos en un rango, como lo que llamamos un corredor. Pues resulta que este grupo de enfermedades huérfanas empezó a recopilar con datos de ellos mismos, de sus miembros de sus grupos, cuántos estaban muriendo, y encuentran tristemente que la mortalidad se ha incrementado por encima del límite superior de ese corredor, o sea, está mucho más acelerada. Claro, es un grupo muy pequeño y por eso no se afecta en la mortalidad general del país, pero es un grupo muy pequeño, claro, que cuenta la historia con caras y con cédulas y con historias personales. Y adelante, doctor Castaño. Iba a decir que es tan preocupante y tan angustiante esa cifra para este grupo de enfermedades de alto costo, que el mismo gobierno cerró el acceso a los datos de CISPRO, que es donde se registran todas esas muertes, y no han podido volver a actualizar la estadística. ¿Cómo le parece? No. O sea, le cerraron el acceso a los datos para que no pudieran contar la historia tan terrible que estaban evidenciando. Eso es muy grave. No, qué barbaridad. Doctor Castaño, otra pregunta facilita, ya se lo juro que para irnos. Es que de verdad, cada vez que usted habla, entonces nos surge otra. Tranquilo. ¿Le alcanzará al próximo gobierno el tiempo para recuperar el daño causado al sistema de salud? Pues hay que ser optimistas, porque pues a todos nos interesa que el sistema de salud funcione. Lo que es seguro es que el hueco tan grande que hay de las deudas, de los servicios que ya se prestaron y que no se han pagado, es tan enorme que pues ¿de dónde va a salir toda esa plata? Algunos dicen que son 30 billones, otros no sé cuántos. Entonces, ¿de dónde va a salir toda esa plata? Uno no puede ser tan optimista de un gobierno con una macroeconomía como nos la deja este país. Por eso se lo pregunto, ¿va a tocar hacer una tributaria para salvar al sistema de salud? Si usted le dijeran, oiga, métase al gobierno, ¿usted llegaría con eso en la carpeta? No, yo creo más en las propuestas de algunos candidatos que dicen esto no es de más reformas tributarias, sino de reducir el gasto, disminuir la ineficiencia, porque sí, el gasto se incrementó enormemente en una cantidad de cosas. Esto que menciono de los equipos básicos de salud es algo de salud, pero ministerios, embajadas, toda esta cantidad de gastos tan grandes que ha habido. Entonces el llamado que seguramente va a hacer el siguiente gobierno es a reducir el gasto, y con eso son una o dos reformas tributarias por lo menos. Que eso alcance para llenar el hueco de salud, estoy seguro que no, porque es que también hay hueco en educación, también hay hueco en vivienda, también hay hueco en todas partes. No me toque ese vals. Déjeme esa para después. Ay, Dios mío. Pero lo que quiero decir es que todos queremos que el sistema se refinancie, se oxigene, y seguramente nos va a tocar resignarnos a mucho menos de lo que esperamos. Por mí, que aparezcan los 30 billones y que caigan del cielo y que todo se resuelva. Pero realmente eso no, o sea, siendo realistas, eso no va a pasar. Doctor Castaño, le agradezco de verdad por estos minutos aquí en Sala de Prensa Blue. Feliz domingo. Muchas gracias a usted, Juan Roberto. Lo mismo para ustedes. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
Seguimos en Sala de Prensa Blue. El diagnóstico que nos estaba haciendo el doctor Ramón Abel Castaño, un hombre especializado en salud pública, pues es demoledor. Es lo que llaman los expertos un análisis macro de una situación dolorosa y de un paciente, yo no digo que moribundo, pero sí en cuidados intensivos. Hablamos del sistema de salud. Todo a propósito del caso del niño Kevin Acosta. Más allá de los diagnósticos, más allá de los análisis, que serán las autoridades las que los hagan, hay que decir que su caso demuestra lo que dicen muchos expertos, la degradación a la que hemos llegado por el colapso del sistema de salud en Colombia. Pero yo siempre he repetido, lo digo acá, lo insisto, lo hablamos con nuestro anterior invitado, detrás de los cálculos está el humano, el ser humano. El doctor Néstor Álvarez es el presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo. Él es el vocero, uno puede llamarlo así, y me corregirá, de los pacientes de enfermedades de alto costo. Doctor Álvarez, un gusto saludarlo. Muy buenos días, Roberto. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuántas personas en Colombia requieren tratamiento para enfermedades llamadas de alto costo? Digamos que aproximadamente, según la cuenta de alto costo, entre cáncer, todo lo que está catalogado el sistema de salud, podemos tener alrededor de unas 600,000 personas como mínimo, porque aquí pues no hay un sistema de información que nos diga claramente y concisamente ese número, pero sí nos estamos moviendo alrededor de esas personas en tratamiento, en diagnóstico y en remisión en algunos casos. Si a usted, señor Álvarez, le dijeran, defíname cómo es la vida, hablo de la vida frente al sistema de salud, no la vida física, a la larga tienen que ver, están íntimamente ligadas, pero cómo es la rutina de una persona en Colombia con una enfermedad de alto costo frente al actual sistema de salud, ¿usted qué diría? Bueno, ahorita lo primero que toca que preguntar es, ¿está en una EPS intervenida o está en una EPS que no está intervenida? Esa es una muy buena observación. ¿Cómo es la vida de una persona en una EPS intervenida por el Estado? Pues en una EPS intervenida no es para nadie desconocido los caos que ha habido por los permanentes cambios, porque en realidad no hay ningún objetivo serio de esas intervenciones, porque lo que la experiencia nos ha mostrado, y en el caso más específicamente de una EPS, que es la que estamos más cerca a nosotros, es una total destrucción de toda la administración, cero timón, no se sabe para dónde va esa empresa, ni muchas de ellas, con transversalmente el tema de corrupción. Entonces los pacientes que de una u otra manera dependen de su vida y su tratamiento de estas EPS, pues tienen un mayor riesgo, a diferencia de las otras EPS que tienen una capacidad de respuesta más rápida, ¿sí?, con todas las deficiencias que también está atravesando el sistema de salud. ¿Qué tanto se deterioró en los últimos años en Colombia ese sistema de salud, señor Álvarez? Mire, nosotros sí podemos dar claramente 9 EPS, empezando por la más grande del país. Pues pasamos de unos indicadores que, digamos que goce efectivo entre un 80% en adelante por ciento. Ya tenemos fácilmente un goce efectivo de un 50%, y de ahí de para abajo en algunas patologías. ¿Sí? O sea, sí se percibe claramente un retroceso en el goce efectivo del derecho a la salud, en el caso de EPS intervenidas, y una disminución en el promedio de las otras, pues por los temas de desfinanciación y por la crisis que hay en este momento también de desconfianza de los actores, en unos por lo menos mínimo 20 o 30 puntos porcentuales también. Señor Álvarez, es que estaba aquí leyendo y voy a leerle, abriendo comillas, lo que dijo el presidente Gustavo Petro sobre el caso de este niño, y yo creo que esta respuesta pues ha retumbado, y usted lo ha visto durante toda esta semana, y muchos de los que nos ven y nos oyen lo mismo, pero bien vale la pena refrescarlo. Hablo comillas: el esfuerzo que hemos hecho está en prevenir. ¿Y quiénes son las instituciones encargadas de prevenir? Dice el propio presidente, pues en primer lugar la familia, cierro comillas. ¿Cuál es su opinión de este concepto del presidente sobre el caso puntual del niño Kevin Acosta? Yo digamos que un presidente, uno perdona ciertas cosas porque no tiene por qué saber del todo, ¿sí? Lo que usted no perdonamos y lo que no estamos de acuerdo es que la responsabilidad que tiene como presidente es primero informarse y que alguien lo asesore adecuadamente y no salir a hablar por hablar. Creo que eso es el gran pecado que ha tenido el presidente en este tema y frente a una situación, al no respetar tampoco y dar opiniones sin informarse y adecuadamente en un momento crítico como es la muerte para una mamá de un hijo. Y más que nosotros sí tenemos claro una cosa en la experiencia de nuestros 20 años de lucha, sí, es que las mamás de estos niños, de estas patologías, son mamás muy
empoderadas, que a veces salvan la vida primero ellas ante los errores médicos, ante las cosas, porque ellas son las que han estado con sus hijos, saben qué toman, qué no toman, qué pasa, qué deben hacer. O sea, digamos que fue una irresponsabilidad, una insensibilidad, y debería, o sea, es lo mínimo que debería hacer, dirigirse al país, pedir excusas y ya con mejor información, abstenerse de dar comentarios en su campo, pero imperdonable en un ministro, complementando, porque un ministro pues... Sí, se me olvidaba, casi nada. El médico, el comentario del médico que maneja o que ostenta el cargo, mejor, de ministro de Salud. Yo creo que la posición del ministro pues muestra la irresponsabilidad como ministro de Salud. Segundo, pues yo como jefe, si tuviera un subalterno que no me corrige y no me asesora bien, pues peor. Entonces se ve un afán de desinformar, de cambiar, de justificar, y creo que sí está pendiente que tanto el ministro y el presidente sí le pidieron excusas al país, primero porque también tenían obligación, a la mamá del niño, antes de revitalizarla, y de hablar adecuadamente y técnicamente una vez que se sepa toda la investigación de quién fue el victimario para la muerte del niño. Sí, que eso será otra cosa, que se determine, y esa era mi siguiente inquietud, señor Álvarez. Usted, por la experiencia que tiene en esta asociación, que además acojo su observación, esta es una lucha no de este gobierno, este tipo de enfermedades de alto costo, de pacientes de alto costo, pues siempre ha tenido una lucha con el sistema de salud, ahora mucho más por todo lo que usted nos relata, pero aquí hay un tema complicado, y aparte o independiente de los tecnicismos, disculpas, lo que haya dicho el gobierno sobre la muerte del niño, lo que era evidente es que en este caso, que la hemofilia, usted me corregirá, es una de esas enfermedades de alto costo, al niño no le estaban suministrando la medicina a tiempo. Sí, hay un tema que desgraciadamente con el problema de la crisis de nueva EPS y que están totalmente herméticos a no dar ninguna información, aún nosotros como asociaciones de usuarios, y que tenemos un derecho a acceder para el goce efectivo y todo. Hay una crisis y yo le voy a ser honesto, lo que menos honestamente nos preocupábamos era los pacientes de hemofilia, porque si algo ha tenido el sistema de salud colombiano en estos últimos años es que había sido una patología que había mejorado cada día al 100% en programas integrales, manejos integrales, seguimiento a los pacientes. O sea, para nosotros es una sorpresa de que el paciente haya sido de hemofilia, porque era... Y Nueva EPS tenía un programa muy, muy bueno, donde todo funcionaba y las desviaciones se corregían muy rápido. Estas deficiencias, de lo que pasa es que Nueva EPS destruyó, el segundo interventor no quiso negociar y destruyó un programa de seguimiento a pacientes, a todo, que funcionaba perfecto. Y por señor eso, Álvarez, ¿cómo que lo destruyó? Explícanos eso. Pues aquí hay muchos temas. Eso era un paciente que se manejaba con una IPS, que un interventor llegó y no quiso volver a negociar ni pagar. Y acabó ese programa y empezó a entrar nuevos IPS, algunas con experiencia, otras no con tanta experiencia. Y por eso pasó lo que pasó, y porque es que habían unos protocolos y habían unos mecanismos automáticos que se disparaban si un paciente con hemofilia tenía un accidente. Primero, no debería estar sin profilaxis, indiferente si haya pedido portabilidad o no, eso muestra que algo estaba funcionando mal. O sea, no había seguimiento del paciente, y más que era un niño. O sea, que hay muchas cosas que no se pueden responsabilizar solo a la mamá. No, la EPS tiene una función de la gestión del riesgo, la IPS tiene una función de gestión del riesgo. O sea, ese paciente no debería haber estado suelto pidiendo ayuda porque sí, no, es un paciente que debería estar, porque así funcionaban los programas de hemofilia. Entonces eso nos llamó la atención a nosotros, que por ahí hubiera reventado lo más visible, donde menos expresábamos. Y el manejo agudo, que es lo que pasa ahí, porque sale el ministro y dice que la mamá, o no me acuerdo quién dijo, no le dejó hacer la cirugía. Pues obvio, porque no había el factor 8, que es para manejar el proceso agudo, porque él está en una profilaxis, ¿sí? Que se da el medicamento, pero otros medicamentos se utilizan para esos momentos agudos. Y ahí es que cuando un niño tiene un paciente de hemofilia, entra un protocolo de atención, que es el hematólogo o una enfermera especializada, van, se comunican, telemedicina, y se hacen abordajes. Se presenta el paciente a la red de atención como una urgencia vital, y más que era un niño y más el tipo de fractura. Lo que no sabemos es
a cuántas IPS presentaron el paciente para que se hubiera demorado tanto a solo OMI a tantas horas. O sea, no había en Medellín, no había en Bucaramanga, no había en Cali, o sea, en ningún lado había UCI para el niño. O sea, ¿por qué esperamos a OMI? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿A cuántos IPS presentó nueva EPS al niño para UCI de cuidado infantil? ¿Y por qué esperamos hasta OMI hasta ese momento? ¿Para que no hubiera tenido y las otras no tenían? ¿O era que no había contrato? O sea, hay una cantidad de cosas que en el modelo de atención dejan mucho que desear, y ojalá la investigación muestre claramente que falló en toda la ruta y en el modelo de atención de niños con hemofilia en nueva EPS. No quiero sonar populista, no quiero sonar, pues esa no es mi misión, la misión nuestra del periodismo es el dato mata al relato, pero ¿sabe qué creo yo? En esa investigación no va a pasar nada, señor Álvarez, va a quedar ahí. Súmele además que el gobierno, el presidente van publicando la historia clínica del niño Kevin y no pasa nada. Yo creo que estamos atravesando, Roberto, una crisis en Colombia, una crisis de valores y en derechos humanos. O sea, la crisis humanitaria del sistema de salud es la mayor violación sistemática de derechos humanos en Colombia, en este momento, más que el conflicto armado, más que la catástrofe de Córdoba, más que todo. Y hasta ahora, con la muerte de Kevin, ¿sí?, el Estado colombiano empieza como a mirarlo suavecitamente, ¿sí? Entonces nosotros sí estamos haciendo un llamado, y lo hemos hecho varias veces, a la Defensoría del Pueblo como defensora de derechos humanos, que tiene que tener una posición mucho más clara frente a la violación de los derechos humanos en Colombia en el tema del derecho a la salud. O sea, el país no puede seguir siendo permisivo en esta violación sistemática, porque es que aquí no todos se mueren al día, pero sí se mueren a los 6 meses, a los 7 meses. Entonces, y todos vamos a morir, pero tenemos derecho a morir con atención médica y con medicamentos, ¿sí? No con la incertidumbre que si los hubiera tenido, hubiera vivido un mes más, que es válido. Para un papá de 50 años con cáncer, vivir 3 meses más, puede ver a sus hijos 3 meses más. No, pues claro. Señor Álvarez, usted mencionaba al comienzo de esta charla que pues hay todo un sistema dentro del sistema de salud para atender a las personas con enfermedades llamadas de alto costo. Denos ejemplos de esas enfermedades y cómo las atienden hoy, porque me quedo con esa explicación que usted dice, creían que la hemofilia ya era un caso superado en temas de tratamiento, pero otras enfermedades, ¿cómo las tratan en Colombia, de estas llamadas de alto costo? Por ejemplo, hay programas integrales en el caso de VIH, ¿sí?, donde el paciente tiene acceso a medicamentos, ayudas diagnósticas, manejan algunas comorbilidades, que también, por ejemplo, ahorita hay una crisis en el tema de las EPS intervenidas, ¿sí? Sí. Porque en el caso de Nueva EPS tuvo 6.000 pacientes desde octubre, noviembre, diciembre y enero sin retrovirales. Ahorita tiene 2.000 pacientes que no ha querido firmar el contrato para atención y no pasa nada. Llevamos denunciando todo el mes de febrero y no pasa nada. Procuraduría, Contraloría, Supersalud ad hoc, o sea, derechos humanos, ONUCIDA, y no pasa nada. Por eso es la crisis del país. Cáncer, pues cáncer, nosotros decimos aquí que hay de pacientes que están muriendo. Es más, Nueva EPS nos responde, caso cerrado, paciente fallecido. ¿Sí? ¿Cómo le responden? ¿Me repite? O sea, se cierra la queja porque el paciente falleció, y la queja es: ¡qué barbaridad! Mi mamá tiene cáncer, no le han dado la quimioterapia, por favor, ¿qué pasó? Y pues obviamente el paciente muere. Puede morir con quimioterapia, es válido, pero usted no puede estar en la funeraria velando a su familiar, preguntándose si lo hubieran hecho, hubiera vivido un poquito más. ¿Siguen llegando casos, señor Álvarez, de gente a la que le llega la cita después de muerta? Claro, eso sigue presentando cosas, o sea, por eso le decía a Roberto, el país no quiere despertar, ¿sí? O sea, creo que el Estado colombiano como Estado, entes de control y todo el mundo no han tomado en serio la crisis que está viviendo el país y los costos económicos, sociales, familiares que están llevando pacientes de salud mental que se descompensan muy fácil, agreden a las familias, intentos de suicidio, ¿sí? Y esto es grave, el país está muy grave. Pero creo que no sé qué nos pasa como colombianos, que no lo queremos entender, la violación de derechos humanos que está pasando en este momento por el sistema de salud colombiano. Y en el caso de Nueva EPS, pues es el Estado, porque es el dueño de la mitad de la EPS. ¿Sí? Es el dueño del balón. ¿Qué diagnóstico tan claro el que nos hace usted, señor Álvarez, de verdad? Y con todas las aristas posibles, teniéndolas en cuenta. Le mandamos un abrazo, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes y muy amables por el compromiso y ojalá que nos ayuden a que el país despierte y el Estado colombiano para respetar el derecho fundamental a la salud. Esto no puede seguir pasando en Colombia. No puede seguir pasando. A los colombianos les están violando el derecho a la salud. Estamos en Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Bueno, otra de las noticias de la semana se produjo en el Reino Unido, pero ha retumbado en el planeta entero. Como no ocurría, entiendo, me decía nuestra analista internacional Teresita Aya, hace más de 500 años, una persona de la realeza británica no terminaba presa. Y pasó esta semana, un príncipe renegado, porque ya había renunciado a su título nobiliario, o mejor, renunciado no, se lo habían quitado, lo habían prácticamente echado de la monarquía al príncipe Andrés por estar involucrado en el asqueroso caso de Jeffrey Epstein, el hombre que dedicó su vida a violar niñas y a llevar a sus amigos a hacerlo en fiestas y en un revoltijo horroroso que hoy tiene al mundo consternado. Pues muy bien, Andreina, la crónica de la semana sobre la caída en desgracia del príncipe o expríncipe Andrés de Inglaterra. Breaking news about Andrew Mountbatten Windsor. The BBC understands that he has been arrested. La noticia causó revuelo, pero no sorpresa. El una vez príncipe, hijo predilecto de la reina Isabel II, héroe nacional por combatir en la Guerra de las Malvinas, Andrés Mountbatten, fue detenido esta semana, apuntándose una vergonzosa marca: ser el primer miembro de la familia real británica en ser arrestado en la historia moderna del país. Emma Carter, una abogada londinense. Me alegro. Bien, se lo merece. Debería haber sido arrestado hace mucho tiempo. El mismo día en el que cumplía 66 años, el hermano del rey Carlos III fue detenido en su residencia de Norfolk, una finca perteneciente al propio rey, y permaneció unas 11 horas en la comisaría donde fue interrogado antes de ser liberado. Pero la investigación en su contra sigue, y la acusación no es menor: mala conducta en un cargo público, un delito que en Reino Unido puede acarrear incluso cadena perpetua. Se le acusa de haber utilizado su rol como enviado especial para el comercio internacional, un cargo que ocupó entre 2001 y 2011, para pasar información económica confidencial del gobierno británico a su compinche, Jeffrey Epstein, un exitoso financiero estadounidense cuyas perversiones han hecho mundialmente conocido su nombre. Los archivos de este caso han puesto a tambalear a poderosos del mundo. Hoy la cara más visible del escándalo es Andrés, y ya no es solo su reputación y la de la familia real británica, sino la seguridad nacional la que está en juego en esta pesquisa de la justicia del Reino Unido. El primer ministro, Keir Starmer. Uno de los principios fundamentales de nuestro sistema es que todos son iguales ante la ley y nadie está por encima de ella. Y es fundamental que esto se aplique de forma general y debe aplicarse en este caso de la misma manera que se aplicaría en cualquier otro. La relación entre Andrés Mountbatten y Epstein comenzó en 1999. Lo conoció a través de Ghislaine Maxwell, la pareja y cómplice del financiero, quien hoy purga una pena de 20 años de cárcel en Nueva York por tráfico sexual de menores. Ella era el puente entre Epstein y las víctimas. Y aunque por años Andrés defendió su amistad con Epstein como un error de juicio, el testimonio de Virginia Giuffre, quien lo acusó de abusar de ella en 3 oportunidades cuando tenía 17 años, arrastró al duque de York al centro de una tormenta. Me reclutaron muy joven en Mar-a-Lago y quedé atrapada en un mundo que no entendía. Y he estado luchando contra ese mismo mundo hasta el día de hoy y no dejaré de luchar. Jamás me callarán hasta que estas personas sean llevadas ante la justicia. Andrés, quien siempre negó los abusos, en 2022 llegó a un acuerdo civil millonario con Giuffre, la víctima que desató el escándalo, y se suicidó el año pasado. Así se refería Giuffre al príncipe Andrés en 2019. Él sabe exactamente lo que ha hecho y espero que lo diga con sinceridad. En ese mismo año, el 2022, Andrés fue despojado de sus títulos militares y de su rol público. Ejercerá su defensa como ciudadano privado, anunciaba el Palacio de Buckingham. Esta semana, tras la detención de su hermano, el rey Carlos III mantuvo el mismo tono. La justicia debe seguir su curso, dijo en un comunicado. Pero Andrés no es el único implicado.
En Estados Unidos, el expresidente Bill Clinton apareció en registros de vuelos en el avión del financiero. También el entonces empresario y hoy presidente Donald Trump. Ambos han negado cualquier conducta ilegal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha liberado millones de páginas de los archivos Epstein. Hay que decir que el mismo Donald Trump firmó una orden para que fueran revelados. Pero en los registros, muchos nombres han sido tachados. Mr. Chairman, Why? I have asked Didn't she ask Merrick Garland this? I am reclaiming my time, and when I reclaim my time, it is Mr. Chairman, the gentlelady has reclaimed her time. I'm not going to get in the gutter for her theatrics. En una acalorada audiencia, la fiscal general Pam Bondi fue cuestionada ante un panel de la Cámara de Representantes por presuntamente encubrir a los poderosos detrás del escándalo. Los nombres de los implicados cruzan continentes. De ahí que un panel de expertos de Naciones Unidas advirtiera que la naturaleza sistemática y el alcance transnacional de las acusaciones que emergen de los archivos Epstein podrían constituir crímenes de lesa humanidad, lo que implica un patrón, una red. Los expertos hablaron de supremacismo, racismo, misoginia extrema y corrupción estructural. I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. Estas son las voces de algunas de las víctimas de Epstein, el hombre que convirtió la cercanía al poder en una red de abuso de menores de edad. Epstein murió en 2019. La versión oficial es que se suicidó en la cárcel, pero su desaparición no se llevó el escándalo, antes se magnificó y mostró una cara repugnante de cómo las redes de explotación pueden operar en las alturas del poder, cómo la cercanía institucional puede convertirse en blindaje. Pero también que la verdad, aunque tarde, encuentra grietas y aún hay mucho por colarse en ellas. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Se viene el Mundial. Faltan 109 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en tu radio. ¿Qué haces para entrar en calma? Para estar tranquila. ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Te conoces? ¿Sabes cómo hacer para calmarte? Yo pensaba que para uno calmarse necesitaba vacaciones. Irse para un spa toda una tarde, ¿no? Irse lejos, salir corriendo, buscar otro entorno diferente, pero claramente eso es delicioso, pero no siempre se puede. Tengo que trabajar, tengo que hacer el oficio en mi casa, tengo muchas cosas que hacer y estoy cargada. ¿Qué puedo hacer entonces? Busca, mujer, tu propia estrategia. Casi siempre para las amas de casa y las mamás es en el baño, ¿no? Entramos al baño y es como nuestro lugar de tranquilidad. Para mí es tirarme para atrás en los brazos de Dios y descansar en Él sabiendo que Él tiene el control. No sé para ti, pero busca una estrategia que te gaste 3-4 minutos para que tengas en calma y úsala a diario. Y así no vas a terminar el día cargada con todas las emociones, sino que vas a ir como reciclando, como gestionando, ¿no? Tu mundo emocional y poder llegar a la noche tranquila. Recuerda, mujer, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Sabes cuál es el gol más rápido en la historia de los mundiales? Pues este fue anotado a los 11 segundos y estamos hablando de Hakan Şükür, el turco que anotó en el Mundial de Corea-Japón 2002 frente a la selección de Corea del Sur. Recuerden que en Blue le ponemos cara a la radio. La industria de los videojuegos ya supera en ingresos a la música y al cine juntos. Solo en el año 2024 generó más de $200 mil millones. Lo que empezó como un pasatiempo es ahora una de las industrias más poderosas del planeta. ¿Y usted recuerda cuál fue su primer videojuego? Cuéntenos en los comentarios. En Blue le ponemos cara a la radio.
Recuerde que este 8 de marzo en las tarjetas electorales para Senado y Cámara, usted no encontrará nombres ni fotografías. Tenga en cuenta el partido y el número del candidato que usted va a elegir libremente. Anótelo, memorícelo y si tiene dudas, pida el cuadernillo guía en la mesa de votación. Vote seguro, vote informado y dele un voto de confianza al proceso electoral. Una campaña de Blue y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Sabe usted cuál es el libro más robado del mundo? Aunque parezca sorprendente, el libro más robado del mundo es la Biblia. Y no solo por temas religiosos, sino por curiosidad y coleccionismo. Si usted tuviera que elegir un libro, ¿cuál elegiría? Coméntenos aquí en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En algunas regiones de Latinoamérica se cuenta la misma historia con diferente nombre, pero un solo grito, el de La Llorona, una mujer que vaga por calles y ríos buscando a sus hijos perdidos. Algunos dicen que su llanto anuncia tragedia, pero otros dicen que es solamente el viento jugando con los miedos de un pueblo. ¿Pero será La Llorona solamente una leyenda? En Blue le ponemos cara a la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Bienvenidos, hora de actualizar las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. En la cárcel fue enviado David Acosta Díaz, un criminal responsable del asesinato de un comerciante mexicano en junio de 2024 en el sector del Poblado en Medellín. En este hecho también habría participado alias El Costeño, pieza clave en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Danilo Arias. Sí, Felipe, pues un juez penal de conocimiento condenó a 18 años de prisión a David Acosta Díaz tras avalar ese preacuerdo suscrito con la Fiscalía en el que el procesado aceptó su responsabilidad en el homicidio de un ciudadano mexicano aquí en la capital antioqueña. De acuerdo con la investigación, Acosta Díaz fue uno de los articuladores del acto sicarial en contra de Horacio Pérez Ledesma el pasado 30 de junio de 2024 en un restaurante del exclusivo sector de Provenza, allí en el Poblado. Las pruebas señalan que el ahora condenado viajó desde Bogotá para coordinar esas acciones previas y definir el momento exacto en el que debía ejecutarse el crimen contra la víctima, que comercializaba, recordemos, artículos de tecnología. Por estos hechos, Acosta Díaz deberá responder por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, también en modalidad agravada. En el mismo proceso, hay que recordar que la Fiscalía recordó que ya fueron sentenciados igualmente mediante preacuerdos Antonio Rafael Herrera y John Fabio Prada, quienes recibieron 25 años de prisión, así como Anthony Tobar Ponce León, condenado a 18. Por su parte, hasta ahora solo ha sido judicializado por la presunta planeación del hecho Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño Chipi, pieza clave, recordemos también, vinculada al magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Felipe. Danilo, gracias. Y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la ofensiva que adelantan las autoridades en Antioquia contra alias Primo Gay, cabecilla de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Calarcá, y recordó que por información que lleve a su captura se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Sofía Vargas. Felipe, así es. En sus declaraciones, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las autoridades han intensificado su trabajo para prevenir nuevos hechos de violencia en Antioquia, especialmente para anticiparse a posibles acciones de grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC de alias Calarcá. Esto dijo el ministro. Uno de los objetivos y una de las misiones es desmantelar la estructura criminal 36 de las disidencias de Calarcá, aquella misma que asesinó a 13 policías. Aquella misma por la cual hay una recompensa incluso de los Estados Unidos de hasta $5 millones. Pedro Sánchez también dijo que esta organización es responsable del asesinato de 13 policías en Amalfi, Antioquia, y que por varios de sus integrantes existen recompensas. De hecho, como usted decía, Felipe, las autoridades mantienen una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita ubicar al cabecilla conocido como alias Primo Gay. El ministro también reiteró que no hay cese al fuego en ninguna zona del país y dijo que la orden es afectar las estructuras criminales y las economías ilegales. Felipe. Sofía, gracias. Y en el Cerrito Valle, la policía desmanteló un cultivo de marihuana al interior de una vivienda que producía hasta 18.000 dosis de estupefacientes. En el lugar fue capturado alias Danielito, principal dinamizador del microtráfico en esta zona del país. Estefanía Toledo.
Tras un operativo de allanamiento realizado en el municipio del Cerrito, en el centro del Valle del Cauca, las autoridades encontraron y destruyeron un cultivo de marihuana al interior de una casa en la que residía Daniel Lasprilla, un hombre de 32 años de edad conocido en el mundo criminal como alias Danielito. Este sujeto era encargado de controlar todas las actividades de microtráfico en este municipio, siendo él mismo quien producía el estupefaciente. La general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle. No solamente se logró su captura, sino también la incautación de 37 libras de marihuana hidropónica, que más o menos se aproximan a un valor de más de 300 millones de pesos y al ser dosificadas en más de 18,000 dosificaciones que son comercializadas en el municipio. Alias Danielito también es señalado como el responsable de varios homicidios registrados en el Cerrito entre los años 2025 y 2026. 11 de la mañana, 5 minutos, y el rechazo despertó en el Atlántico la decisión de dejar en libertad por vencimiento de términos a un presunto feminicida. Colectivos de mujeres piden que haya una investigación de los entes de control contra aquellos funcionarios que en su actuar retrasan la justicia. José Palma. Toda una polémica será desatada en el Atlántico luego de la decisión en segunda instancia de un juez de Soledad, quien otorgó la libertad por vencimiento de términos a Edgar Yair Aguilar Soto, hombre que estaba siendo investigado por el feminicidio de Clara Milena Álvarez en el suroccidente de Barranquilla. Aunque la fiscalía afirmó que el procesado habría atacado a esta mujer con un martillo, el fallo sostuvo que el escrito de acusación fue presentado hace más de 100 días y aún no hay una fecha exacta para el inicio del juicio oral. Por tanto, la directora del Movimiento Amplio de Mujeres, Ru Pareja, dice que desde las autoridades ya deben colocar la lupa a los funcionarios que generan impunidad. A la familia de la víctima lo que interesa es que haya una reparación, que haya una justicia y que su caso no quede indudablemente en la impunidad. Recordemos que Edgar de ahí se entregó a las autoridades, aunque en audiencias posteriores rechazó los cargos de la fiscalía. Felipe. José, gracias. Y la Procuraduría verificó el estado de los albergues y la atención a las comunidades afectadas por las lluvias e inundaciones en el departamento de Córdoba, con miles de damnificados en Canalete y Montería y gran parte del departamento. Laura Moreno. Felipe, la Procuraduría recorrió varios municipios para hacer seguimiento a la atención brindada a las familias afectadas por las lluvias en Córdoba. Estuvo en refugios en los municipios de Canalete, Tierra Alta, Puerto Libertador, Valencia, Cereté, Lorica y San Pelayo. En Canalete, por ejemplo, el balance sigue siendo preocupante. El censo oficial reporta más de 14,000 personas damnificadas, 273 viviendas totalmente destruidas, más de 1.400 casas averiadas y 700 más que quedaron completamente inhabitables. En este pueblo, una avalancha arrasó los barrios Berlín y Villa Olímpica y dejó incomunicado el corregimiento de Popayán. En Montería también el registro de esta emergencia es de 14,752 familias afectadas, lo que equivale a 43,511 personas damnificadas, además de 39,000 hectáreas productivas completamente destruidas. La Procuraduría monitorea la atención brindada a las personas afectadas por parte de las entidades como los Ministerios de Vivienda, de Agricultura y de Educación, así como del ICBF, para garantizar la atención psicosocial y acceso a servicios básicos en todos los albergues. Laura, gracias. 11 de la mañana, 8 minutos, y por evadir un puesto de control de tránsito en el que estaba incluso la policía, un joven terminó chocando contra una familia que caminaba en un andén del barrio Muticesto en Santander. Un menor de edad terminó herido. Alex Salamanca. Felipe, a la clínica de Bucaramanga fue trasladado el menor de edad para valoración, luego de ser arrollado por un motociclista cuando caminaba con su familia en la calle 60, donde más de 200 uniformados de la policía, junto con tránsito, realizaban labores de control. El coronel Emerson Ceballos, comandante de la estación sur de la Policía Metropolitana. La cual observa los controles que... El fin de semana pasado, un conductor de un vehículo en estado de embriaguez había chocado con 2 establecimientos comerciales por evadir un puesto de control, y el operativo en el barrio dejó 50 motocicletas inmovilizadas, 3 establecimientos locales suspendidos y varias sanciones por incumplir normas de tránsito y convivencia. Felipe. Alex, gracias. 11 de la mañana, 9 minutos, y se mueve la Liga Colombiana. Esto es Noticias Deportivas, la cual tiene al Inter Bogotá como líder. Cristian Marín.
Así es, Felipe, camina a la octava fecha de la Liga Colombiana y de momento estos son los resultados que se han generado. Llaneros igualó a 2 con el Independiente Medellín. Deportivo Pereira también empató a 2, eso fue el viernes frente al Deportivo Pasto. Ayer Once Caldas se impuso 4-2 frente a Fortaleza. Bucaramanga igualó a 0 con el Deportivo Cali. Nacional goleó 3-0 a Alianza Valledupar. Entre tanto, el Internacional de Bogotá, que sigue muy firme, derrotó 3-2 a Millonarios. Justamente este partido estuvo plagado de polémicas por las decisiones del árbitro del partido, Carlos Ortega. Macalister Silva hizo una invitación para que se evalúe de buena manera el comportamiento del juzgamiento en Colombia. Lo acabé de decir, todo lo que uno diga ahorita es como cuando uno molesta a los niños, que puede sonar a pataleta. Hay entes que tienen que calificar el trabajo arbitral y espero que lo hagan públicamente. Los 8 de Colombia, el Internacional de Bogotá tiene 17 puntos, el Deportivo Pasto tiene 15 y es segundo, el tercero es el Once Caldas con 13, el cuarto es el Atlético Nacional con 12 puntos, el quinto es Tolima con 12, el sexto es Junior con 12, el séptimo es Bucaramanga con 11 y el octavo es el Deportivo Cali con 11 puntos. En Blue Radio, promesas y propuestas. Hablan los candidatos al Congreso. Soy Marcela Euse, candidata del partido Mira a la Cámara de Representantes por Antioquia. Quiero trabajar por la protección y recuperación de los valores en la familia, el cuidado de nuestra niñez y la salud integral para todos los antioqueños. Y como partido, seguir demostrando que sí se puede hacer política con honestidad. Este 8 de marzo te invito a votar marcando el logo de Mira y el número 103. Mi nombre es Miguel Forero, candidato al Senado por el Partido Verde número 97. Defiendo la movilidad. La movilidad es un derecho, no un negocio. Desde el Congreso impulsaré 3 proyectos de ley. Una regulación estricta a las cámaras de fotodetección en Colombia. Control real y transparente para los agentes de tránsito. Que no sea la palabra de ellos en contra de la de nosotros. Un cambio en el Código Nacional de Tránsito, 20 años lleva, y que proteja a los conductores y no a las mafias de este país. En Blue Radio, promesas y propuestas. Hablan los candidatos al Congreso. Faltan 109 días para la Copa del Mundo. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Bueno, y en la medida en que pasan los días, en que pasan las semanas, pues nos estamos acercando a la primera cita en las urnas en este año electoral de 2026. Será el 8 de marzo cuando los colombianos acudan a las urnas a escoger a los nuevos integrantes del Congreso de la República. Bueno, no sé qué tan nuevos, si nuestra invitada nos va a ayudar a descifrarlo. Y también a escoger a candidatos únicos que participan en 3 consultas. De eso hemos hablado hasta la saciedad. Esta semana tuvimos candidatos, la semana pasada tuvimos debates, hablando en Noticias Caracol y en Blue Radio, y los hemos escuchado. Doña Paca Zuleta, profesora de la Universidad de los Andes y experta en estos temas y analista de Noticias Caracol, ¿cómo le va? Juan Roberto, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Sí, ya iba a decir que directora de la Escuela de Gobierno, pero no, ya no. Feliz, ya no. Dice usted, felizmente soy profesora y me dedico a lo mío, que es dictar clase. Paca, ¿cómo ha visto estos días? Y cuando digo cómo ha visto estos días, estamos viendo una campaña como rara, donde hay unos candidatos de 3 consultas intentando ganar el favor de la gente de cara a ese 8 de marzo. Pero también vemos a unos candidatos que casualmente no están en consultas y que a juzgar por los números son los que puntean en las encuestas. ¿Cómo ve usted ese panorama de cara a ese 8 de marzo? Es que creo que hemos tenido una campaña muy atípica para Colombia, empezando por la ley Mordaza. Y yo creo que estamos viendo las consecuencias de la ley Mordaza. Y a mí me llama la atención que nadie ha dicho que esa ley 2494 del 2025 le quitó transparencia al debate electoral, porque no nos deja ver una cantidad de información que era muy importante para entender qué estaba pasando en las campañas. ¿Usted se está refiriendo a la ley esta que regula las encuestas? Exactamente. ¿Por qué lo dice usted? Como dicen las mamás, menos mal lo dice usted y no lo digo yo, pero ¿por qué lo dice que eso nos está haciendo estar a ciegas? Porque nosotros teníamos unas encuestas
algunas mejores que otras, pero teníamos unas encuestas que nos permitían conocer cómo se estaba moviendo la opinión de los colombianos frente a algunos candidatos, nos permitía conocer qué pasaba en una región frente a la otra, qué pasaba en un grupo etario o en un grupo poblacional frente al otro. Esta ley, que yo creo que no salió bien, y yo creo que es hora de que quienes la promovieron empiezan a reconocerla, nos quitó esa herramienta que nos permitía saber qué estaba pasando, cómo la gente estaba recibiendo la información. Yo creo que uno en una democracia tiene que querer conocer más y no conocer menos. Y yo creo que eso es lo que... Y le está abriendo el hueco a algo o el espacio para que haya una manipulación durante la campaña electoral, una manipulación a través de firmas de apuestas, gente que no cumple con la normativa pero bota ruido en relación con qué es lo que ellos creen que está pasando en la opinión de los colombianos. Entonces yo creo que eso sí nos está haciendo daño para saber en dónde estamos parados electoralmente. ¿Y dónde estamos parados electoralmente hoy? Independientemente de que esta ley mordaza, la de las encuestas, Paca, nos tiene caminando un poco en la penumbra. Por un lado, tenemos en el tema de las consultas, tenemos esta situación tan particular de que las personas que están punteando, los 3 primeros que aparecen en las encuestas que conocemos no hacen parte de las encuestas. Sí. Y que tenemos que no hacen parte de las consultas, y que tenemos unas consultas en donde hay muchísima gente. Esa consulta, la gran consulta, tiene 9 candidatos, que es un montón de personas para este momento electoral. Entonces, como si tuviéramos un intento de primera vuelta el 8 de marzo, ¿no? Sí. que es un poco raro, sin todo el mundo. Y tenemos esta otra cosa particular, y es una encuesta de una consulta de la gran consulta, donde hay una cantidad de gente de centro derecha, y que yo creo que está ahí y centro. Tenemos la otra que es muy rara, que es la de Claudia López y el señor Huertas, que es una consulta un poco rara porque estamos hablando de 2 personas con unos niveles de reconocimiento nacional muy distintos. Sí. Y la tercera, que es la de Roy Barreras, que le pasa lo mismo, que son unos reconocimientos nacionales muy distintos, porque fíjese que con todo y que en la otra tenemos 9 personas que son más o menos conocidas en el país. Sí. Mauricio Cárdenas ha sido ministro en el gobierno de Gaviria, muy cortico en el gobierno de Samper y en el gobierno de Santos, que ha estado en el debate público muchísimo tiempo. Una persona como Oviedo, que es menos conocido, pero últimamente ha sido muy conocido por su trabajo en Bogotá y en la candidatura. Galán, ¿cuánto tiempo ha sido senador de la República? Ya es el hijo de Luis Carlos Galán. Le pasa lo mismo a Paloma. Aníbal Gaviria ha sido alcalde y gobernador varias veces. Tenemos Pinzón. Todos tienen un reconocimiento que es importante. David Luna, lo mismo. Pero Paca, no marcan. Me da pena, yo no quiero ser... Estoy completamente de acuerdo, pero tienen reconocimiento. Pero por ejemplo, tienen reconocimiento. Sí, pero bueno, chica, es decir, usted va a ver, y entre todos esos, salvo uno u otro, no tengo ni idea, pero no marcan 5 puntos de intención de voto. Estoy completamente de acuerdo con usted. Es increíble. Pero tiene reconocimiento. Pero ¿qué pasa en la consulta de Claudia López? Hay una que tiene reconocimiento y el otro no. Y en el caso de la consulta de Roy pasa lo mismo. Ninguno marca. Y eso es muy duro. Evidentemente ninguno marca, y eso hace que la consulta sea rara. Que la gente... Y a eso se le suma la invitación a no votar en la consulta que hace el Pacto Histórico. Paca, sobre esta última consulta, es rara. Y cuando digo rara, uno cómo puede leer lo que está haciendo Roy Barreras. ¿Usted qué lectura le da? Yo me rajo, la verdad. Somos tengo intuiciones. Somos dos rajados. Pero yo me rajo. Yo no entiendo. O sea, es decir, este hombre dice defender al progresismo. A ver si logramos sacar una ecuación, digamos, medianamente razonable. Él dice, yo defiendo el progresismo, defendió a este gobierno, defiende muchas de las tesis del actual gobierno que está terminando, con todo y lo que sabemos, pero lo defiende.
dice, hagamos una consulta, midámonos con los señores que hacen parte de esta coalición. No dejan participar el CNE, al que marca más en las encuestas de ese espectro, que es Iván Cepeda. Y el señor Roy Barreras dice, no, armemos una consulta como sea. Trae a varios, con todo respeto, NNs, y a uno muy polémico, al que sí deja el CNN participar en el Consejo Electoral, como es Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín. Y arma estos, que se lo digo porque yo los miraba el día que los tuvimos aquí en el debate de Noticias Caracol y Blue Radio, y yo no entendía. Yo decía, pero ¿a qué está jugando Roy Barreras? ¿A qué puede estar jugando? Porque alguien me decía... es increíble, un hombre que no marca en las encuestas como Roy Barreras, tiene a todo el país político hablando de él. Y dice que él va a sacar una gran votación y que él va a hablar de tú a tú el 9 de marzo con Iván Cepeda. Pero ¿de dónde salen los votos de Roy Barreras, Paca? Yo le dije que me rajaba, porque sí, él ha defendido el progresismo, pero en estos 4 años. Ah, sí, porque defendió 8 el años uribismo atrás defendió el proceso de paz y antes defendió el uribismo y defendió a Cambio Radical y Vargas Lleras. Entonces, yo ahí pienso que el tema no es ideológico, no es de postura política. Y de alguna manera le movieron el tapete. Cuando le dicen no vamos a votar en la consulta, le están diciendo nosotros no queremos que usted sume con Iván Cepeda, sino queremos irnos solos. Eso es lo que le están diciendo. Entonces yo sigo sin entender qué es lo que hay detrás de esto. Hay mucha gente que dice que tiene mucha maquinaria y que el voto el día de las elecciones parlamentarias está movido por la maquinaria. Bueno, es posible que sea así, pero ¿cuáles son sus posibilidades reales de ir fuerte a primera vuelta? Cuando no marcan las encuestas y tenemos a un candidato como Iván Cepeda marcando como está marcando. Yo la verdad no entiendo muy bien. Si lo que él quiere es tener un peso para hacer coaliciones, entonces uno dice, listo, pero entonces ¿por qué no se fue al Senado? Teniendo la posibilidad de tener... yo no entiendo qué va a hacer Roy Barreras. Habrá que esperar. Esto de futurología es bien fregado. Pero Paca, con todo esto, sí, entendiendo que no se puede menospreciar la capacidad de maquinaria que pueda mover Roy Barreras en esa consulta, ¿cuántos votos cree que saca esa consulta? Es muy difícil pensar en eso, pero yo no creo que Roy Barreras históricamente en el Congreso haya tenido un número tan grande cuando hubo voto preferente. La verdad, yo no creo que esa consulta, digamos, no creo que supere los 500,000 votos. No, ¿tan poquito? No, es que yo no veo cómo más. Este hombre está diciendo a diestra y siniestra que mínimo 3 millones de votos mete esa consulta. Pero explíqueme cómo le va a meter 3 millones de votos. O sea, si tiene 3 millones de votos, entonces yo estoy pensando que las maquinarias en Colombia tienen menos fuerza de la que tienen. Nos toca dedicarnos a otra cosa, usted a mí. Sí, pero es que yo no veo que él tenga, digamos... Yo no entiendo. ¿Cuál es la votación del Valle del Cauca? La votación más grande del Valle del Cauca en Senado. ¿Cuál fue su votación, la de él? Particular en Senado anteriormente. Él tuvo unos votos, digamos, pero él era la cabeza de una lista... del pacto histórico que tenía, digamos, que venía además de la mano de una consulta muy fuerte en la que estaban el actual presidente y el actual vicepresidente, pero yo no creo que eso esté ocurriendo ahora. Yo creo que ese voto del pacto histórico no es un voto que se vaya a ir a su consulta. Muy raro. Además, cuando él tiene otra lista, ¿no? Claro, ese es el problema. Paca, vámonos al otro extremo, al que usted mencionaba, esa consulta de la derecha y centro derecha, que también suena muy rara, porque pues es ver gente que estuvo en el gobierno de Santos, como Mauricio Cárdenas y como David Luna, entre otros, mezclado con Paloma Valencia, que es de la entraña del expresidente Álvaro Uribe. Ahí, ¿qué puede pasar? ¿De qué podemos estar hablando con esta consulta y que pueda pasar el 8 de marzo? O sea, yo creo que lo importante ahí es que el Centro Democrático es un partido político disciplinado y yo me imagino que el Centro Democrático sí va a votar en la consulta por Paloma Valencia. O sea, o la mayoría de los votantes del Centro Democrático van a votar en la consulta por Paloma Valencia. Y yo creo que ese es el éxito de esa consulta. Sí. Ahora, ¿cuántos votos tendrán los demás? Es algo pues que ¿Cuántos votos puede poner ahí el Centro Democrático?
No sé. ¿Cuánto estuvo el Centro Democrático hace 4 años? En Congreso. ¿2 millones algo? Sí, yo pensaría que estamos hablando de algo similar. Yo no creo que mucho más. La verdad, yo creo que yo sí veo un voto. Millones, sí. Sí, yo sí veo un voto por esa consulta de algunos petristas arrepentidos, de algunos del centro que quieren darle fuerza a alguno de esos candidatos. Yo eso lo veo posible, pero no creo que eso sume muchísimo más que la votación que tuvo el Centro Democrático para Congreso hace 4 años. Y la misma pregunta que le hacía sobre Roy Barreras y Iván Cepeda, Paca, el 9 de marzo, o el 8 a las 6 de la tarde, o el 9 a las 7 de la mañana, ¿qué hace Paloma Valencia? Y la gran pregunta, ¿qué hace Abelardo de la Espriella? Dependiendo del número de votos de Paloma Valencia. Exacto. Si Paloma Valencia logra meter, porque ellos también hacen cálculos, 3,5 millones, 4 millones de votos, ¿qué pasa con esa ecuación de la derecha de cara a la primera vuelta? Yo creo que Paloma Valencia entra pisando mucho más fuerte. Si Paloma llega a 3 millones de votos y de ahí para arriba, está muy fuerte, pensaría yo. Porque ahorita lo que tenemos del candidato Abelardo de la Espriella es lo que nos dicen, lo que nos dice la campaña. Sí. Y lo que nos dicen las consultas, las encuestas, y lo que nos dice lo que marca él cuando habla, ¿no? ¿Qué tanto lo repiten en redes? ¿Qué tanto rating hay tiene en televisión? No, pero no tenemos mucha más información, ¿no? Se lo pongo aquí con nosotros. El martes estuvo en Noticias Caracol, que hicimos una ronda con María Alejandra Villamizar de entrevistas a los candidatos que no están en consultas. Tuvimos a Abelardo de la Espriella, tuvimos a Sergio Fajardo y tuvimos a Iván Cepeda. Casi calcado como están las encuestas, tanto Abelardo de la Espriella como Iván Cepeda concentraron el mayor rating y la mayor atención del público en redes sociales, la mayor interacción. Hablo de las cuentas de Noticias Caracol y de Blue Radio. ¿Eso cómo se traduce en votos? Pues creo que es difícil traducirlo en votos directamente, pero sí nos muestra cuál es el interés de la gente en esa persona. Sí. Y uno pensaría que ese interés puede tener con favorabilidad y con una disposición a votar por una de esas personas. Y ahí es donde yo creo que las encuestas van a ser más fáciles cuando tenemos un número más chiquito de personas, cuando decimos, bueno, tenemos a los 3 que no fueron a las encuestas y tenemos a 3 más. Consultas, claro, 6. Tenemos 6, entonces ahí las encuestas son fáciles de leer, porque cuando tenemos esta dispersión es imposible leer una encuesta. Tenemos todas las restricciones de las encuestas, más esa dispersión hace que sea imposible leerlas. Yo creo que el 9 y 10 de marzo vamos a tener una posibilidad de leer encuestas de una forma distinta. Sí, nosotros tenemos encuesta, igual no sé si sirva de algo, tenemos esta semana, la encuesta Inbamer debe salir a mitad de esta semana, están en campo, están acabando de recoger información. Con las nuevas normas de esta ley Mordaza, con los requisitos, mejor, de esta ley Mordaza, pero vamos con encuesta, es una foto, pero yo creo que puede ser también muy ilustrativo. Entiendo que va a haber más encuestas de otras firmas y de otros medios de comunicación, pero pues Paca, esta revisión rápida nos sirve para entender, como decíamos al arranque, el terreno que estamos pisando, y me quedo con usted, yo estoy corchado también. Sí, digamos, estamos como dicen los que tocan instrumentos, tocando de oído. Estamos volando por instrumentos. Yo creo que esa es la mejor definición. Paca, como siempre, un gusto. Nos vemos pronto, ¿no? Vienen elecciones. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Paca Zuleta, aquí en Sala de Prensa Blue. Esto es Sala de Prensa Blue. En medio de esta tensión política, de la expectativa por la inminente llegada de las jornadas electorales, la primera el 8 de marzo, pues hay un tema que atraviesa todo lo que tiene que ver con las elecciones, y no solo con las elecciones, con el país en general, y es la seguridad. Hoy les vamos a presentar en la edición central de Noticias Caracol a las 7 de la noche un extenso diálogo detallado con el nuevo comandante de las fuerzas militares, el general Hugo López Barreto. Pues bien, aquí una parte de esa conversación difícil, donde se habló de los temas complejos que hoy atraviesan la seguridad, o mejor, la inseguridad en muchas regiones del país. El señor general Hugo López Barreto es el nuevo comandante de las fuerzas militares. Digo nuevo
porque usted me corregirá, general, lleva muy poquito como comandante de las fuerzas militares de diciembre, si no estoy mal, del año pasado, en las fuerzas militares toda una vida. Gracias de verdad por estar aquí en Noticias Caracol, aceptar este diálogo en un momento tan complejo, pero también tan importante para el presente y el futuro de nuestro país. Muchas gracias, general. Gracias, Juan Roberto. Un saludo muy especial para ustedes, para toda Colombia. Me place estar aquí, es un orgullo para mí representar hoy las fuerzas militares, ser el soldado más antiguo del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aeroespacial. ¿Cuánto lleva usted en la fuerza pública? 42 años, Juan Roberto. Desde el día que me coloqué las botas, 42 años, ya cumpliendo una carrera larga, una carrera que hemos hecho paso a paso, donde he recorrido cada uno de los sitios que ha tenido el país, de los cargos que he podido ocupar, y hoy mi Dios y la Virgen nos pone aquí a liderar estas fuerzas militares. Y llega usted, general, en un momento, uno siempre dice lo mismo con los comandantes de las fuerzas militares, muy coloquialmente digo, es tal vez uno de los grandes chicharrones que tiene alguien en el país asumirlo, pero antes de entrar en materia, decirle que usted llega a encabezar una institución y unas instituciones como son el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, la misma policía que hace parte pues, de la fuerza pública en Colombia, que tiene la mayor o la mejor imagen favorable de parte de los colombianos. La encuesta Inbamer lo dice, es imbatible. Yo creo que ese es un capital gigante, el que usted como cabeza máxima, después del presidente de la República, de las fuerzas militares, llega a ocupar y llega a tratar de entender ya un tema no político, pero sí estratégico para Colombia. Así es, Juan Roberto, es un momento especial del país, es un momento que requiere mucho juicio, mucha disciplina, mucho trabajo de nuestros soldados. Juan Roberto, las fuerzas militares nunca le han quedado mal al país, nunca. Y esta vez no va a ser la opción. Estamos trabajando, estamos desplegados en todo el territorio nacional. Tú bien lo dices, tenemos el 76.6% de favorabilidad. Siempre las fuerzas militares hemos estado allá arriba, nuestros soldados nos han mantenido allá arriba. Y hoy estamos desplegados en todo el territorio nacional con una sola intención, con un solo propósito, y es garantizar la seguridad de los colombianos, estabilizar el país y permitir que los 42 millones de colombianos que tienen derecho a votar puedan ir a las urnas y elegir el nuevo Congreso y el nuevo presidente. Este proceso electoral, general López, viene acompañado precisamente de tal vez, como hace mucho rato no ocurría, como la mayor preocupación, y lo dice la encuesta Inbamer también, y otras encuestas también, cuando se les pregunta a los colombianos cuál es el principal problema que hoy tiene Colombia, todos lo dicen, la gente lo dice, es la seguridad. ¿Cómo afronta usted ese reto? Un reto donde encuentra un paciente que se llama Colombia, ¿con qué diagnóstico? Quiero decirle, Juan Roberto, que eso cambió, la guerra cambió. Pasamos de lo ideológico, de unos grupos muy grandes que ideológicamente querían la toma del poder por las armas. Eso no lo pudieron hacer, nunca, y nunca lo harán en Colombia. Este conflicto cambia y cambia a un conflicto económico, un conflicto donde la disputa por el territorio es principal, es lo más importante, donde el control de las rentas ilícitas, narcotráfico, minería, contrabando y toda esa cadena criminal que genera recursos, pues es el objetivo. Entonces, el cambio de ese conflicto nos trae unas nuevas amenazas, unos nuevos retos, y efectivamente, como tú bien lo dices, tenemos un país con algunos sectores, no es todo el país tampoco, con algunos sectores en una situación bien especial, pero tenemos claridad de que ahí es donde estamos haciendo las operaciones, ahí es donde estamos enfocando nuestro esfuerzo operacional. Tenemos el Cauca, lamentablemente el Cauca por muchos años ha sido un sitio muy crítico, porque es un sector estratégico del país. Hoy estamos fortalecidos en el Cauca, 3 FUDRAs metimos allá, 3 FUDRAs, 7.800 hombres aproximadamente desplegados, y afortunadamente hemos ido avanzando. El norte de Santander, el Catatumbo ha sido un área estratégica, lamentablemente para los conflictos entre estructuras. La línea fronteriza, una línea muy porosa que les permite una dinámica diferente. Hoy tenemos 12.000 hombres allá dedicados a garantizar la seguridad y a estabilizar el Catatumbo. Sur de Bolívar, Bajo Cauca Antioqueño, Chocó, Valle del Cauca, Nariño. Áreas complicadas, pero que
con claridad tenemos, Juan Roberto, de que estamos entrando hoy 11 FUDRAs que el ejército ya organizó, ya desplegó y hoy estamos recibiendo esos resultados importantes. Sí, general, estamos en campaña y siempre en campaña a la fuerza pública, porque el tema de la seguridad es sin duda el gran tema del país. La quieren meter en ese debate. Aquí en Noticias Caracol han estado candidatos y dicen es que la fuerza pública está desmoralizada. Este gobierno desmoralizó a las fuerzas militares. Los que son, digamos, proclives al actual gobierno, al proyecto político, dicen al revés. Este es el gobierno que más ha reconocido y mejorado la remuneración de las fuerzas militares en toda su historia. Usted como comandante de las fuerzas militares, ¿cómo siente ese caucho, esa tensión política en la que terminan metidas las fuerzas militares? Juan Roberto, las fuerzas militares no estamos desmoralizadas, no estamos cansados, no estamos derrotados. Las fuerzas militares están cumpliendo con su deber constitucional. Hoy estamos desplegados en todo el territorio nacional. No nos metan en debates políticos, déjenos cumplir nuestra misión institucional. Nosotros estamos parados encima de la Constitución y la ley, eso es lo que nos corresponde. Hoy estamos dedicados a la seguridad del país. La campaña política no nos corresponde asegurar que esas campañas políticas puedan llegar a todo el territorio nacional. Nos corresponde que los colombianos, los 42 millones de votantes colombianos, de los 55 millones que tenemos, puedan llegar a las urnas. Eso es lo que nos corresponde. Las fuerzas militares de Colombia, el ejército, la fuerza aeroespacial, nuestra Armada Nacional, no están desmoralizadas, estamos trabajando. Los resultados nos los muestran claramente. Mire, Juan Ricardo, hoy tenemos aproximadamente 5.769 resultados operacionales positivos contra 177 resultados de acciones criminales positivas de estos bandidos, donde nos han afectado tropas. ¿Los de ustedes qué incluyen, general? Por ejemplo, los de nosotros incluyen muertos en combate, sometidos, capturados, desmovilizados, ataques contra toda la infraestructura de narcotráfico, ataques contra todo lo que corresponde a la minería ilegal. Entonces son resultados, son operaciones positivas que se están haciendo. Entonces, si yo le muestro a usted el mapa completo, pues el mapa nos focaliza esos resultados en el Cauca, en el Valle de Nariño, en el Chocó, en el Bajo Cauca antioqueño, en el sur de Bolívar y en el norte de Santander. Bueno, en el norte de La Guajira también, en el país completo, pero tenemos esas áreas focalizadas que nos están permitiendo poder avanzar con las tropas. Es muy positivo, esto no es de la noche a la mañana, pero necesitamos estabilizar el país, generar mejor seguridad y una sensación que nos permita que el colombiano esté un poco más tranquilo. General, qué pena, me devuelvo al tema Calarcá. ¿Qué pasó con este general Huertas? Este general que pues en un informe de Noticias Caracol salía, según esos correos en el computador de ese tipo, de Calarcá, salía ayudándoles. ¿Qué pasó con ese general? El general Huertas está en un proceso de investigación, la Fiscalía General está desarrollando su proceso, la Procuraduría General está desarrollando su proceso de investigación, estamos a la espera de decisiones, le corresponde a estos entes de Fiscalía, de Procuraduría, tomar las decisiones correspondientes. ¿El Ejército está haciendo su propia investigación, la inspección? Nosotros hemos venido avanzando, pero la Procuraduría nos pide por poder preferente y es lo que estamos haciendo. Pues general, mire, este fue un brochazo muy rápido, repito como arrancamos esta charla, reconociendo de verdad el esfuerzo gigante que hacen hombres, mujeres, de todas las fuerzas de este país, porque pues son los que ponen el pecho. De verdad, muchas gracias, general, por representarlos y por venir a poner la cara en un momento tan difícil, tan complejo y tan determinante para el futuro de Colombia como es el que estamos viviendo previo a las elecciones. Muchas gracias, señor general. Pues Juan, muchas gracias a ustedes por esta entrevista. La verdad que me place estar aquí, me place representar los soldados de tierra, mar, aire y río. Me place ser el comandante general. Es un sueño que uno tiene toda su vida, que se ha recorrido paso a paso y que hoy, pues mi Dios, la Virgen y nuestros soldados nos lo permiten. Decirles nuevamente a Colombia, confíen en sus fuerzas militares. No estamos derrotados, no estamos cansados. Estamos trabajando por el bien de Colombia. Tienen que ayudarnos, porque esto no lo podemos hacer solos. Y los invito a que sigan creyendo en sus fuerzas. Gracias, general.
Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Estamos en la parte final de Sala de Prensa Blue. Al mediodía, como siempre, ustedes van a tener el resumen de noticias que hace el servicio informativo de Blue Radio y también en Noticias Caracol en vivo y también la edición del mediodía de Noticias Caracol aquí también en las señales de Blue Radio. Otra de las noticias de la semana se produjo en Perú, aunque para muchos dicen, mire, eso no es noticia que en Perú se caiga un presidente. Van 7 en 10 años. Para muchos peruanos hay un milagro económico, es un país boyante, es un país que está con una dinámica de crecimiento importante, pero que en materia política tiene una volatilidad espantosa. Pero para el peruano de a pie parece que eso no importa. Muchos ni siquiera saben cómo se llama el presidente de turno. Andreina con su invitado hablando de la caída de otro presidente en Perú. Esta semana en el Perú fue destituido el presidente encargado José Gerí y se abrió paso a que se eligiera al octavo presidente en 10 años en ese país. Para entender un poco esta crisis política peruana, esta inestabilidad de alguna forma, como se ha leído en varias estancias, hacemos conexión a esta hora en Sala de Prensa Blue con Gonzalo Banda. Él es analista político peruano que tiene la gentileza de acompañarnos hoy domingo. Gracias, Gonzalo. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, primero, digamos, para ubicarnos en la noticia de la semana, que es la destitución de José Gerí, ¿qué hechos precipitan esta destitución y qué tan sólido era el caso? A ver, son varios hechos. El presidente Gerí, digamos, la primera denuncia grave reside básicamente en que aparece la filtración de unos videos donde él va a comer a un chifa, que es un restaurante, digamos, de propiedad de un empresario chino. Este restaurante y esta bodega donde también él operaba tenían una clausura y él aparece, digamos, yendo con bastante asiduidad a este lugar. Y también se conoce un video de él mismo, presidente, donde él va encapuchado y con lentes oscuros al chifa también de propiedad de este empresario chino. Es decir, es un video donde se lo muestra a él claramente una situación muy comprometedora, porque ya me dirás tú por qué un presidente va encapuchado y con lentes oscuros a un restaurante, qué cosas tiene que ocultar o con quién se va a reunir. Digamos que esto fue lo primero que alertó a la ciudadanía, a la opinión pública. Efectivamente, luego se conoció que este empresario tenía varios procesos judiciales, tenía varias denuncias, estaba implicado en asuntos bastante poco éticos. Y creo que ese fue el primer asunto que arrojó una serie de presunciones sobre la ilicitud de algunas conductas del presidente Gerí. Pero luego, bueno, se han precipitado otros hechos que tienen que ver con su pasado como congresista, especialmente se alude a que él habría tenido o haber recibido visitas en palacios de muchas mujeres que luego terminaron siendo contratadas en distintos ministerios, ¿no? Y hay registros de visitas hasta altas horas de la noche. Entonces eso lo comprometía más, ¿no? Porque ahí hay tráfico de influencias posiblemente y otras denuncias que podían implicarlo. Es decir, se trataba de un parlamentario que tenía mucho pasado, un pasado un poco
escandaloso, ¿no? También estaba implicado en algunas denuncias, en una denuncia muy seria de violación de la que luego el Poder Judicial lo libró, la Fiscalía lo libró. Entonces, digamos que el río sonaba hace muchos meses en el caso de Gerí. Gonzalo, y esto, en Perú sabemos que existen varias figuras, ¿no? Está la moción de censura, está la vacancia. Lo cierto es que sí hay una alta rotación de mandatarios. Esto es un sistema, digamos, que está volviendo rutinario este reemplazo de los mandatarios. ¿Hay algo que el sistema político esté intentando reacomodar sí, alguna reforma política para dar un poquito más de estabilidad? Lo que pasa es que, bien lo dices, de un tiempo a esta parte los presidentes no duran nada en Perú. Básicamente, lo que ha sucedido es que el Congreso de la República, especialmente desde la disolución que efectuó el presidente Martín Vizcarra, ha acotado muchas de las competencias del presidente de la República. El presidente de la República tenía un arma muy poderosa dentro de la Constitución para defenderse de parlamentos obstruccionistas, la cual era la interposición de una cuestión de confianza, ¿no? Si tú bloqueabas muchas políticas públicas, si querías censurar a varios gabinetes, si hacías la vida imposible a ministros, si se le negaba la confianza a 2 consejos de ministros de un presidente, el presidente estaba facultado a disolver el Parlamento. Y el presidente también tenía la facultad de interponer una cuestión de confianza para defender a algunos de sus ministros o alguna política de Estado. Digamos que el señor Vizcarra hizo uso de esta facultad para disolver el Congreso de la República. Y el Congreso de la República, nuevo, alertado por esta posibilidad de que los presidentes pudieran disolverlos, decidió acotar esta figura a casi una figura muy rígida que es casi imposible activarla. En la práctica nos convertimos de la noche a la mañana en un sistema parlamentarista. El Perú nunca estuvo pensado para ser un sistema parlamentarista, sino como todos los países de Latinoamérica y de la región, sistemas presidencialistas o semipresidencialistas, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado. Digamos, esa modificación ha modificado el equilibrio de poderes y ha hecho que los presidentes de la República puedan ser vacados con una rapidez muy grande. Y lo otro que hay que sumar es que los presidentes de la República en los últimos años no han tenido bancadas numerosas. Acuérdate del porcentaje raquítico con el que tú pasas a una segunda vuelta en Perú. 12, 13, 14% te basta para pasar una segunda vuelta, lo cual te da más o menos unos 30 congresistas en una Cámara de 130. Eso no te defiende de ningún juicio político. Entonces, los congresistas peruanos, que eran parte de las bancadas oficialistas, también eran muy pocos para evitar una posible vacancia, o en el caso de, por ejemplo, Gerí, evitar solo una censura, porque hay que acordarse que el señor Gerí no era presidente porque era vicepresidente o había sido elegido presidente, sino era porque era presidente del Congreso, porque ya habían vacado a Dina Boluarte, que era la vicepresidenta de Pedro Castillo, y a Pedro Castillo también lo vacaron. Al señor Gerí simplemente le dejaron la censura, que requiere mucho menos votación que la vacancia por incapacidad moral, que son cuestiones técnicas, pero en la práctica la vacancia necesitas 2/3 de los votos, mientras que para la censura solo necesitas la mayoría de los votos que estén presentes en la sesión, ¿no? En este nivel de bloqueo y de cierta forma de inoperancia política, el ciudadano de a pie en el Perú, ¿cómo está? O sea, ¿le interesa o es un ciudadano desencantado que participa poco de estos temas de la política? O sea, creo que a varios niveles la gente está bastante cansada ya de todo este circo político, ¿no? Entenderás que después de tener 8 y vamos por el 9º presidente, porque este año se va a elegir un presidente, entonces la gente está completamente desconectada, por ejemplo, del proceso
electoral, ¿no? En Colombia tú tienes por lo menos dos candidatos que más o menos las encuestas nos dicen que van por el 30% de votación o intención de voto. En el Perú, el candidato puntero puntea con 12, 13% en la encuesta, en cualquiera de las encuestas, y los que vienen no pasan de 8, 7, 4%. Así de diluida y de insignificante están las figuras políticas en el Perú. Es un ejército de liliputienses, ¿no? Una pelea de nanitos que tratan de pelearse por la significancia política en el Perú, pero es ridículo, la gente está completamente desenganchada del proceso electoral. En el sur peruano, que es la región que históricamente es más anti-establishment, más del 40% de la población no ha decidido ni siquiera, ni está pensando en elecciones todavía por quién votar. Entonces, efectivamente, hay una gran desafección política. La gente está cansada de este circo rutinario y creo que eso va a seguir comunicándose en el proceso electoral, ¿no? Porque las elecciones son en abril, estamos a la vuelta de la esquina de una elección y nunca he visto, como en las últimas semanas, una desconexión tan grande a pocos meses de una elección. Gonzalo, ¿cómo es posible, cómo explicarse que el Perú, a pesar de ser una de las economías más estables de América Latina, y con un crecimiento importante, se pueda cimentar ese crecimiento económico sobre una política tan inestable? Eso es contraintuitivo en cualquier otro país. ¿Cómo lo explica usted? A ver, en el Perú a nosotros los años 80 nos dejaron varios traumas. Pero el más grande trauma que nos dejó los 80 fue el gobierno de Alan García, la hiperinflación y el shock económico que produjo el ajuste de las reformas de Fujimori en el 90. Eso produjo muchísima pobreza, muchísima gente que fue despedida de sus trabajos, muchos comenzaron a hacer negocios informales, se liberalizó el transporte, la gente cogió un colectivo y comenzó a hacer transporte público. Es decir, la gente comenzó a sobrevivir porque en una inflación de 200, 300% como la que llegó a tener en ese momento Perú, eso fue una cosa que traumatizó a la sociedad peruana de una manera muy grave. Eso generó un pacto político más o menos sólido dentro de nuestras élites institucionales, que tú podías tocar cualquier cosa menos la estabilidad macroeconómica del Perú. Se hizo una constitución con un capítulo económico muy sólido que protegió la independencia del Banco Central de Reserva y que le dio una independencia política que no tienen, creo, casi ningún banco central en la región. El manejo del Banco Central es muy tecnocrático, hay una gran meritocracia, el programa de reclutamiento del Banco Central es imitado en muchas partes del mundo y está manejado por, digamos, creo yo, la figura más importante de la política peruana en los últimos 25 años, que es el señor Julio Velarde. Julio Velarde ha resistido a todos estos presidentes de izquierda, de derecha, lo han vuelto a confirmar en su cargo, pero Julio Velarde no es eterno. Julio Velarde, el presidente del directorio del Banco Central de Reserva, ha recibido el apoyo de presidentes como Pedro Castillo, un presidente de izquierda, como Ollanta Humala, que también era un gobierno de izquierda, como de Pedro Pablo Kuczynski en su momento, que era un gobernante de derecha. Es decir, no importa la orientación política, esa ha sido una base muy sólida. Ahora, lo cierto es que la economía peruana, si bien está creciendo a 2, 3%, con los precios de los minerales, y dado que el Perú es un país productor de cobre y de oro, muy importante en el mundo, nosotros deberíamos estar creciendo a tasas de 6, 7, 8% si no fuera por el ruido político. Es verdad que el manejo macroeconómico está siendo muy bueno por parte del Banco Central de Reserva, nuestra inflación es la menor de la región por mucho, la moneda del sol es la moneda más estable de la región, pero eso, como te digo, se debe a una independencia del Banco Central de Reserva y a un manejo disciplinado de las finanzas públicas
y de la serie de medidas que ha tomado el Banco Central para estabilizar la moneda. Creo que eso es lo que explicaría. Y si lo unes al trauma que tuvimos en los 80, pues creo que en el Perú se podrá discutir mucho políticamente, pero creo que muy pocas personas cuestionarían las medidas macroeconómicas. Interesante, Gonzalo. Y digamos que dentro de lo que se dice que podría suceder, porque creo que lo ha dicho él mismo, con el nuevo presidente encargado, que solamente va a tener muy poquito tiempo en el puesto, con José María Balcázar, es que podría indultar a Pedro Castillo. ¿Esto qué significaría en la sociedad peruana de hoy si da este paso efectivamente el señor Balcázar? A ver, yo creo que el indulto solo procede cuando la persona ha sido condenada, ¿no? Tiene una condena firme. En el caso de Castillo, Castillo está cumpliendo una prisión preliminar, Él está ¿no? todavía procesado, ¿no? Claro, está procesado. La prisión Pero que le han entonces dado habría una amnistía de pronto. ya, pero la amnistía la tendría que dar el Congreso, porque esa es una facultad solo del Congreso de la República. Se ha especulado mucho con que se podría interpretar el reglamento, un reglamento que se acaba de dar sobre la concesión de gracias presidenciales como indulto a favor de Pedro Castillo. Pero creo que tendrían que hacer una interpretación abiertamente inconstitucional de la norma para concederle el indulto, como te digo. O sea, Pedro Castillo no está condenado, no tiene una condena efectiva en este momento. Acuérdate que a veces en procesos penales tú necesitas una condena de segunda instancia para que esa resulte ya firme, y él no tiene en este momento eso, ¿no? Los presidentes sí han recibido indultos. Por ejemplo, el presidente Fujimori recibió un indulto, pero Fujimori cumplía prisión efectiva por otros procesos judiciales donde ya había sido condenado. Entonces creo que sí, es verdad que podría estar dentro de sus banderas, digamos, de compromiso, pero no me parece políticamente viable en este momento. Y para terminar, pues como un diagnóstico un poquito estructural sobre Perú, lo que estamos viendo es una crisis de liderazgos políticos, una crisis de las personas, o estamos viendo una crisis de las normas, de las reglas. Creo que es un poco de todo, ¿no? Es un poco una crisis del diseño institucional, digamos que, como lo hemos repasado, el Congreso de la República quiso, digamos, vacunarse en contra de la interposición de cuestiones de confianza del presidente de la República y cambió el diseño, y ahora tú tienes una especie de parlamentarismo Frankenstein, ¿no? Que en verdad el Perú nunca estuvo concebido para ser un parlamentarismo, pero lo tenemos en la práctica, ¿no? Y vamos a ir a un proceso electoral donde vamos a elegir después de muchos años un Senado. El Perú vuelve a ser un país bicameral porque lo ha sido unicameral desde los años 90, cuando Fujimori disolvió el Parlamento. Entonces, efectivamente, hay un problema de diseño institucional ahí de lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese nuevo parlamento donde va a haber parlamentarios y senadores, una cámara alta y una cámara baja? Hay una culpa, hay una responsabilidad en quienes han tratado de cambiar, digamos, el peso político del Parlamento, ¿no? Hoy día el presidente de la República se resfría y le da una neumonía, ¿no? En el Perú, porque básicamente el diseño institucional está pensado de esa manera. Ahora, también es cierto que tenemos, por un lado, una crisis dentro de la agencia de los actores políticos, es decir, nuestros políticos realmente son decadentes, ¿no? No representan a nadie, la gente no está conectada con ellos, no tienen ni siquiera un respaldo popular ni bases sólidas. Por lo tanto, hay una gran desconfianza sobre los representantes políticos. También es una crisis de personas. Entonces, los representantes políticos no representan a la ciudadanía. Y por último, es la misma ciudadanía también, ¿no? La ciudadanía que se ha desenganchado de los procesos políticos desde hace mucho. Hay una gran inmigración de peruanos hacia el extranjero que se van no en la peor crisis económica del Perú, porque el Perú no está en su peor momento económico, sino que un gran porcentaje de compatriotas que se van a vivir
a trabajar al extranjero, a pesar de que el Perú no está en una crisis económica. Y eso también es una fuga de talentos que llama la atención, porque habla de la desesperanza del ciudadano joven, especialmente de construir un proyecto común en el Perú. Y creo que eso va de la mano con la inestabilidad política y con la incapacidad de los políticos de coordinar. Entonces, si tú me preguntas, esto es una especie, un monstruo de varias cabezas institucionales, de los políticos, de la misma ciudadanía que se ha desenganchado y no quiere involucrarse ya en política. Gracias por esta mirada crítica, muy interesante, de la realidad de su país, Gonzalo Banda. Esperamos poder hablar más adelante con usted en mejores circunstancias. No, gracias a ustedes. Muy bien, y terminamos con el análisis de las noticias nacionales e internacionales. Ya viene la información aquí en Blue Radio y lo mismo en Noticias Caracol en vivo. Feliz resto de domingo para todos en Colombia. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio.